Es un verdadero privilegio para mí actuar de guía para mostrarles este jardín, desde mi punto de vista uno de los más bellos de España. Durante muchísimo tiempo ha sido, en el sentido que decía el poeta Soto de Rojas, un auténtico paraíso cerrado para muchos, abierto para muy pocos. Durante nuestra visita vamos a tratar de mostrar algunas de las claves del diseño de este jardín que ha estado siempre rodeado de un cierto halo de misterio y simbolismo. El jardín es obra de un pintor que durante su construcción sufrió una importante transformación en su sentimiento pictórico, en su sentimiento artístico. Esa transformación de alguna manera queda plasmada en el contraste con el que vamos a empezar nuestra visita. El cambio entre la puerta renacentista de Úbeda con la que se accede al espacio y la modernidad que trasciende la otra fachada, la fachada sur de este edificio donde se empiezan a visitar los jardines. La diferencia entre las dos fachadas del eje norte-sur del Carmen, de alguna manera nos muestra una de las claves que inspiran el diseño de todo el conjunto, edificio y jardín, que está hecho a medio camino entre la tradición y la vanguardia. Desde esa puerta renacentista de Úbeda hasta este arco imbuido del Art Deco, vemos una transformación que es paralela a la transformación que la mayoría de los biógrafos del pintor coinciden en resaltar que se va a producir durante la etapa en la que el pintor abandona su obra pictórica y se dedica casi exclusivamente a la realización del Carmen. Un auténtico viaje iniciático en el que al final va a salir transformada su esencia pictórica, cambiando la composición, cambiando la temática, incluso imbuyéndose de un cierto aire onírico que se deja ver en algunos de sus cuadros. El resultado del diseño de este jardín es tan singular que 58 años después de finalizarse la obra del edificio, ya fue declarado el conjunto como monumento histórico artístico, lo que hoy llamaríamos BIC. Y ello, a pesar de haberse diseñado con una serie de hándicaps de partida que hacen casi imposible pensar que en un espacio tan pequeño, apenas 3.000 metros cuadrados, quepa la diversidad de ambientes y de espacios que vamos a ir viendo a lo largo de la visita. Una de las claves del diseño es que el pintor nos obliga a fijarnos en el detalle, ocultándonos la totalidad del edificio. No hay manera de hacerse una idea mental, un plano mental de cómo está compuesto el espacio. Sin embargo, la visión se nos va a ir dirigiendo hacia una serie de puntos que el pintor quiere resaltar y nos va a ir ocultando, como con estas celosías, los espacios que el pintor no quiere que veamos. De tal manera que nos obliga a hacer un recorrido para ir descubriendo los distintos puntos que el jardín nos va a ir mostrando. Desde cualquiera de las perspectivas que el pintor nos ofrece, siempre nos va a incitar a visitar otros lugares. Desde cualquier sitio que miremos, que nos asomemos al jardín, siempre vamos a encontrarnos escaleras que conducen a sitios desconocidos, en nuevas perspectivas, terrazas a las que no sabemos cómo se accede, pero nunca podemos hacernos una imagen completa de cuál es el plano del jardín. Una de las singularidades de este jardín es que se va a construir en un proceso inverso al de la mayoría de los edificios. En la mayoría de los casos, primero se construye el volumen del edificio y a posteriori se diseñan los jardines. En este caso, el diseño fue absolutamente inverso y de alguna manera el jardín va a funcionar como una especie de laboratorio en el que se van a ensayar soluciones, cambios de color, contrastes que luego se trasladarán al propio edificio. En este patio en el que estamos, el eje Baco-Venus, estaba ya definido mucho antes de que los arquitectos supieran
cuál era el planning general de la edificación que iba a construirse posteriormente. Hacia 1921, 23, 24 ya hay fotografías que nos muestran el jardín en un estado prácticamente definitivo y todavía se estaban estudiando soluciones para la distribución y los volúmenes exteriores del conjunto. Comentábamos antes que una de las claves del diseño del jardín era atraer nuestra atención al detalle olvidándonos del conjunto. Otra clave importante u otras claves importantes en el diseño de este espacio son los contrastes. El contraste, en primer lugar, de colores. Un jardín monocromático con un fondo blanco, verde, oscuro y blanco de mármol. Otro contraste es la antigüedad y la modernidad, la vanguardia y la tradición. La tradición que vemos reflejada en el uso del agua, en el uso del ciprés como un elemento tradicional de los jardines granadinos, pero tratado de tal forma que se vuelve prácticamente un elemento de vanguardia. Esa búsqueda de contrastes de alguna manera refleja un sentimiento que inundaba la intelectualidad de la España del primer cuarto del siglo XX. La búsqueda de lo español, después de la crisis del 98, induce a los intelectuales a buscar una esencia española que no esté anclada en ese pasado romántico, rancio, que bebe de lo hispano-musulmán casi como única fuente. Y en esa búsqueda de nuevos elementos que incorporar, pero con un fondo basado en la tradición y en la historia, se puede encuadrar perfectamente el diseño de este espacio. Una de las claves del diseño de este jardín es el uso casi de una única especie, el uso predominante del ciprés. Hemos estudiado que los cipreses tallados de esta manera, con voluntad arquitectónica, tienen un periodo de vida de utilidad limitado. Por su propia naturaleza, el ciprés no es capaz de desarrollar nueva vegetación a partir de las partes viejas de la planta. En cualquiera de estos macizos de ciprés, apenas abrimos un poco la parte superficial, nos encontramos que todo el interior es un conjunto de ramas que aparentemente están secas, aunque están vivas, pero que son incapaces de rebrotar y producir una nueva vegetación verde si se las recorta. Por eso, estas estructuras arquitectónicas, estas topiarias arquitectónicas de ciprés, tienen una vida limitada que en la ciudad de Granada, con nuestros parámetros climáticos, hemos establecido que está en torno a los 100 años de antigüedad. A partir de los 100 años, el ciprés empieza a desnudarse, empiezan a aparecer espacios vacíos, espacios secos en las partes más bajas, empieza a perder parte de la vegetación y esa pérdida, esa senectud de estas estructuras es irrecuperable. Para mantener la estructura del jardín, lo verdaderamente valioso de este espacio, que es la composición estética, la composición volumétrica, la composición arquitectural, es necesario someter este jardín a renovaciones periódicas. Los textos de restauración de jardines, como la Carta de Florencia, ya prevén esas circunstancias y autorizan a los restauradores a realizar levantamientos completos de la flora del jardín para sustituirlo y mantener la voluntad estética del diseño. Una de las soluciones que los jardineros adoptan para corregir las desnudeces de los viejos cipreses por las bases, por las partes basales, es plantar una planta distinta que ocupe ese espacio vacío que el ciprés ya no es capaz de rellenar con su propia vegetación. En este caso se ha utilizado una plantación de boj que rellena ese vacío que queda debido a la desnudez de las partes viejas del ciprés. Esta solución es una solución temporal, sirve durante un pequeño periodo de tiempo y solo para cubrir las partes bajas. Cuando los cipreses ya son muy viejos, ese problema de desnudez se empieza a generalizar por toda la masa y además se suman los problemas de deformidad de la masa arquitectural y obligan a realizar un cambio completo de la estructura.
El otro extremo del eje este-oeste del Carmen está dedicado a la estatua de esa Venus. Es una copia de una Venus de Cánova y nos muestra otra vez esos contrastes, en este caso entre lo masculino y lo femenino, que posiblemente ocultan un simbolismo que de alguna manera se nos escapa, dados los datos que tenemos de la voluntad de diseño original del pintor. Entre las pocas imágenes que tenemos del momento de construcción del Carmen, destaca una pequeña serie en la que aparece este patio con los cipreses que constituyen la pared que tengo a mi espalda recién plantados. Y nos muestran un artilugio que el pintor inventa para garantizar la rectitud en el crecimiento de los cipreses y que de esa manera conformen una pared absolutamente vertical con una voluntad arquitectónica. Ese invento es una línea de alambre que tiene una serie de cordeles atados a las puntas de los cipreses recién plantados que pasan por encima del alambre y tienen colgando un saquito de arena. De esa manera el pintor pensaba que iba a garantizar la verticalidad de los cipreses. Hoy día sabemos que esa verticalidad no depende tanto de ese artilugio, sino de la propia naturaleza, de la propia variedad del ciprés que se haya plantado. Este recurso seguramente lo pudo obtener, aunque no lo podemos aseverar, de alguno de los textos o de alguno de sus viajes por Oriente. Sabemos que el pintor era muy aficionado a la literatura y tenía una buena colección de libros que hacían alusión a las artes orientales. Posiblemente esas técnicas que parecen extraídas de un catálogo de bonsái trató de aplicarlas a los cipreses de este patio, en realidad a los cipreses de todo el conjunto, para garantizar la verticalidad con la que él quería concebir el diseño final de su jardín. Ese tratamiento casi de bonsái lo va a aplicar también a algunos cipreses que él quiere garantizar, que va a dejar crecer libremente, pero que quiere garantizar que crezcan absolutamente verticales. Hay otra imagen en la que los dos cipreses del fondo aparecen enmarcados dentro de una estructura casi ortopédica que los guía para que crezcan como dos columnas absolutamente perfectas. En el jardín, en esa serie de fotos del jardín, vemos también cómo el proceso de diseño juega con la tentativa, con el ensayo y el error. Y en las imágenes antiguas podemos observar distintas versiones de esta pared, en las que el arco central de la pared se integra o permanece como un medio punto exento de la lámina de la línea final de los cipreses. En este rincón del jardín, el pintor recurre nuevamente a enseñarnos lo que él quiere que veamos del horizonte del paisaje y muestra unos pequeños ventanucos, abre unos pequeños marcos en las paredes para que podamos asomarnos a disfrutar de los espacios que él nos deja ver de la Vega de Granada. En este lugar hay otro elemento singular y es la presencia casi anecdótica de una enorme trepadora que es una rosa banksiae, una rosa de Pitiminí o rosa de San Francisco, como se conoce popularmente en Granada. Esta rosa, magistralmente enredada entre las columnas del templo de Sique, es un auténtico guiño al sentimiento ruskinniano en el que la ruina se ve envuelta por la vegetación y adquiere su gran dignidad. La ruina se trata en todo su conjunto como un elemento digno per se. Otro de los elementos singulares de este pequeño espacio, además de la estatua de Loizaga de Sique, es el pequeño brocal, el caño de bronce por el que aflora ese chorrillo de agua que estamos escuchando, que tiene una filigrana, un detalle precioso
que nos enseña la sensibilidad del pintor y la búsqueda de los pequeños puntos, de los pequeños detalles que son los que hacen que todo el jardín esté lleno de elementos atractivos, dispersos, que no nos permiten hacer una idea completa del conjunto. En este rincón del jardín nos encontramos una serie de discordancias con el resto del espacio. Las especies son distintas, las paredes no son de ciprés, son de tejo, los setos son de durillo, hay glicinias que funcionan como trepadoras y una serie de elementos florales, seguramente más abundantes en el pasado, rosales, geranios, que nos denotan que este lugar es distinto al resto. Efectivamente, el jardín comenzó a hacerse desde este rincón, desde esta esquina, y fue creciendo hacia el este. Esta casa que tengo a mi derecha fue el primer elemento constructivo que se realiza en el conjunto de la finca. Y era una especie de pie a tierra desde el que el pintor podía visitar, continuar las obras, teniendo un espacio, un refugio que le permitió tener la serenidad suficiente para tardar casi 15 años en completar la obra. En este espacio del Carmen nos encontramos otra vez con un contraste profundo entre la vanguardia y la tradición. Este túmulo renacentista de una monja traído de Castilla es un guiño al viejo In Arcadia Ego, que nos recuerda que hasta en el paraíso, el jardín no deja de ser un espacio paradisíaco, la muerte está presente y nos recuerda la alegría de vivir en cada momento y disfrutar del espacio que tenemos, del entorno que tenemos paradisíaco. Otro contraste importante que apreciamos en este sitio es la diferencia entre el guiño a lo romántico, la tradición. En todos los jardines románticos había un guiño a un héroe enterrado, a un duelo, a un duelista, a un muerto famoso que se recibía sepultura en él, entre esa tradición y la vanguardia más absoluta, que aquí está representada por todas esas pilastras construidas en cemento armado, en hormigón, un elemento que en el primer cuarto del siglo XX era un elemento de modernidad, era un material reciente, un material moderno que funciona, otra vez nos hace ver ese contraste, ese enfrentamiento entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo romántico y la vanguardia. La terraza baja del Carmen es posiblemente uno de los lugares donde primero se intervino para construir el jardín. Y eso lo podemos deducir de varias cosas. Primero, porque físicamente es el espacio más evidente, es una terraza continua de unos 70 metros de longitud que está tratada, al menos en esta primera parte, de una forma diferente al resto del espacio. Aquí vemos que hay un cierto homenaje a la tradición granadina, tanto en las formas como en los vegetales que se emplean para construir este jardín. Hay setos de boj, que era lo tradicional de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en la jardinería local de Granada, tratado en este plano que macla de alguna manera los círculos y los rectángulos. Es un diseño bastante tradicional que podríamos encontrar en casi cualquier Carmen granadino. El pintor me da la impresión de que ensaya en este rincón elementos estéticos diversos que luego va a abandonar y va a utilizar prácticamente el ciprés como único elemento vegetal en la composición del resto del jardín. Otro hecho interesante que podemos ver perfectamente en esta terraza es cómo se ha compartimentado el espacio de tal manera que nos impide hacernos una idea de la longitud total del sitio. El sitio está partido longitudinal y transversalmente, y a pesar de que es una terraza evidente en un plano casi perfecto, en un único plano, el espacio más grande del jardín está roto de tal forma que no
percibimos nunca la dimensión real que tiene. La pérgola y la fuente de Diana funcionan arquitecturalmente, planimétricamente, como una rótula que permite conectar dos espacios con orientación diferente dentro de esta terraza. Y detrás, a mi espalda, hay una glorieta de ciprés que es uno de los elementos más tradicionales de la jardinería granadina. Es un auténtico guiño a lo local. La obra de Rusiñol retrata exhaustivamente estos elementos que poblaban todos los grandes jardines de la ciudad de Granada. Esta posiblemente es la última de las viejas glorietas de ciprés que quedan en la ciudad de Granada. Durante un tiempo fueron muy populares. Seguramente en vida del pintor él las vio en muchos de los viejos jardines de la ciudad. Y seguramente por eso la incorpora como un elemento identitario que hace reconocer que este es un jardín granadino a pesar de toda la modernidad y de toda la vanguardia que lo rodea. La glorieta funciona como un elemento separador en la terraza. Es otra vez un obstáculo visual que va a compartimentar el espacio, haciéndonos descubrir nuevas cosas a uno y a otro lado del elemento. En la actualidad, como vemos, ha llegado a un estado de decrepitud que es consecuencia de la edad que tiene. Estas estructuras de ciprés, como las paredes que hemos comentado al principio de la visita, tienen una vida en torno a los 100 años. A los 100 años, si queremos mantenerlas, hay que empezar a pensar en sustituirlas por una nueva estructura, que se puede hacer respetando el diseño original, pero si queremos mantener la forma del diseño primitivo, deberíamos reponer los cipreses por unos nuevos. Por eso, en la actualidad, casi no quedan de estas estructuras, que fueron súper famosas, que fueron hiperabundantes en la jardinería local, pero que pasado aproximadamente 100 años han ido desapareciendo, y esta es la última de las que quedan más o menos reconocibles en los jardines de Granada. En este rincón encontramos el único guiño que existe en el jardín a los recursos estéticos alhambreños. Este espacio reproduce de alguna manera una fuente típica de la Alhambra y un pequeño estanque como los que podemos encontrar en algunos patios del Partal o en algunos patios de las casas privadas que todavía se conservan del mundo islámico. De nuevo, el pintor nos oculta con una serie de celosías lo que no quiere que veamos. Tenemos que pensar que cuando se construye el Carmen está rodeado de infraviviendas, de sitios que visualmente seguramente no eran demasiado agradables, y el pintor nos los va a ir ocultando con esas celosías que brindarían una vista poco agradecida en función de la vista de la vega que se pueden apreciar desde todas las terrazas abiertas. Como decía Javier de Binthuisen, la genialidad de este jardín debía de haber funcionado como un elemento que inspirara a la jardinería granadina. La búsqueda de una identidad local de los jardines está presente en ese primer cuarto del siglo XX, y el ciprés como elemento constitutivo de esos jardines es una constante que se repite entre los intelectuales del momento. Melchor Fernández Almagro, que era un compañero, amigo del pintor, lo reitera en algunas publicaciones. Desgraciadamente, los acontecimientos políticos que se van a suceder después de la guerra civil van a apostar por una jardinería radicalmente distinta, por una jardinería que trata de beber en las fuentes musulmanas, que trata de inspirarse en las fuentes alhambreñas, y eso va a hacer que este jardín se comporte como una rareza, como una rara avis que lo hace todavía más notable. El conjunto de este espacio consigue integrarse en el ambiente, haciendo guiños a la jardinería local, a la estética local, incluso a los volúmenes alhambreños, pero sin discordar y sin ser un pastiche, un remedo de lo antiguo.
De ese remedo antiguo tenemos en esta misma ladera varios ejemplos. Y este jardín, sin embargo, destaca como una obra singular, como una obra genial que se integra en el paisaje, que es a la vez vanguardia y tradición fundidas.